Hermanos, muy buenas noches. Tengo las 7 de la noche con 37 minutos. Hoy día 31 de octubre de 1919. Hoy entonces es otro aniversario más de la reforma. Diríamos la reforma aniversario porque, bueno, es la fecha que Martín Lutero eh, puso sus tesis en el castillo de Wittenberg en Alemania. Ahora, muy importante, hoy es Halloween. Ahora, voy a explicar algo muy importante. La palabra Halloween prácticamente es una palabra mal hablada. Halloween ah, viene de tres palabras del antiguo inglés. Ah, tiene que ver con hollow, all and wing. Significa las tres palabras, hollow significa santo, all significa todo, y we viene de la palabra en inglés que ahora se conoce como Eve. Eve es víspera. Entonces, cuando se pone Hall, debería de ser All Hallow Eve. All todos, Hallow, santo, Eve, víspera. Entonces, debería de leerse, pero lo cambiaron, pusieron all, pusieron en el medio, Hall pusieron en primero, entonces se lee Hallow All Eve. Pero eh, con el tiempo, ustedes saben, la palabra, el lenguaje cambia y Hallow All Eve poco a poco se iba pronunciando Hallow All Eve, Hallow All Win, Halloween y quedó Halloween. Se quedó con Halloween. Entonces, Halloween significa víspera, win es eve en inglés, víspera de todos los santos. Y víspera de todos los santos, desde el siglo VII de la era cristiana, creo que fue el Papa Bonifacio, algo así, fue una fiesta porque el 1 de noviembre, que es mañana, se celebra la fiesta de todos los santos y el noviembre 2 se celebra la fiesta de todos los muertos. Entonces habían dos fiestas. Noviembre 1, fiesta de los santos, hasta ahora está en el calendario católico, y noviembre 2, fiesta de todos los muertos. Primero santos y después muertos. Entonces, la fiesta empezaba, la gente se preparaba, la víspera del 1 de noviembre, hoy, octubre 31. Entonces viene a ser All Hallow Eve en inglés, pero se hace una sola frase y se quedó con Halloween. Entonces, Halloween en realidad no es el Día de los Muertos. Halloween, que es, Win es Eve en inglés, víspera, es la víspera del Día de los Muertos. Porque mañana, en el calendario romano, es fiesta de los santos. O sea, todos los mártires cristianos, mañana es su día. Mañana. Pero el 2 de noviembre, o sea que viene a ser el sábado, porque mañana es viernes, es la fiesta de todos los muertos, cristianos o no cristianos. Si se le murió su abuelita y no era cristiano, no es mañana, es el sábado, noviembre 2. Pero mañana solamente es la fiesta en el calendario católico de los santos. Solamente los santos, nadie más. El muerto que no es santo, mañana no es su día. Ese muerto tiene que esperar hasta noviembre 2 para que le hagan su día. Entonces, 1 de noviembre, 2 de noviembre, que son las fiestas de los muertos, se empieza a celebrar hoy, octubre 31, víspera de los muertos. Eso significa, víspera de los muertos y de los santos. Como esa fiesta fue impuesta por el Papa Bonifacio, creo, segundo o tercero en el siglo VIII, estamos hablando del 800 y algo, para el tiempo de Lutero habían pasado 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, como 800 siglos pasaron, 800 años, perdón. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
Lutero sabía que el 31 de octubre, en todo el mundo católico, hoy en día ya cambia, ¿no? De acuerdo a la tradición. Pero hoy día se celebraba, en el antiguo catolicismo de ese tiempo, la gente preparaba comida, sí, preparaba sus comidas para los muertos, misas, rosario, y se iban el 31 de diciembre, de octubre, temprano a la iglesia, ¿no? Para preparar, para que hagan sus rezos, sus novenas a sus muertos. Si se murió su esposo hace 50 años, todavía oran por su esposo. No sé por qué orarían por un esposo que ya murió hace 40 años. Pero en fin, la gente es así. Entonces Lutero dijo, bueno, 31 de octubre la gente va a venir temprano aquí. Y como él estaba protestando contra las indulgencias del Papa León X, el Papa León X fue una persona que no le importó nada del catolicismo. Era homosexual, él le gustaba comer bien, comer, a él le gustaba la comida. El Papa León X le gustaba tragar de todo. Era gordo, ¿no? Tenía diabetes, tenía también sífilis porque era un perverso sexual, tenía sexo, pues tenía sexo con quién sería, pero estaba enfermo con sífilis, era extremadamente obeso, tenía granos por todo el cuerpo porque no se trataba, tal vez tenía diabetes, tenía todas las enfermedades, era un hombre asqueroso. El Papa León X era un hombre asqueroso. Cerraba Italia, Roma lo cerraba y contrataba para sus cardenales, para la curia romana, no más para la curia romana. El Papa León X contrató a 4.000 prostitutas para que le den entretenimiento a sus cardenales. Eso es así. Entonces, ese es el papado de ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lutero se quedó totalmente trastornado porque él viene de Alemania. Un pueblo de Alemania va a Roma y él decía, voy a ir a Roma, voy a ver al Papa Vicario de Cristo. Es un hombre seguidor de Cristo, santo, santo. Voy a ver los cardenales, hombres entregados a la oración, hombres entregados al ayuno. Pero qué maravilla estar en medio de gente santa. Oh, lo primero que encuentro son prostitutas durmiendo con todos los cardenales. Y el Papa, pues lleno de sífilis, comiendo, a él no le importaba nada. Entonces, él quería construir la catedral de San Pedro. Tenía dinero, pero él dijo, yo no voy a pagar por esto. Alguien tiene que pagar por esto. Bueno, el pueblo tiene que pagar por esto. El pueblo es ignorante. Y es verdad, el pueblo católico es ignorante, bien ignorante. Entonces le agarra a uno de sus curas y le dice, oye tú, anda a todos los pueblos y diles que cuando ellos pongan las moneditas en el cofre, digamos, aquí hay un cofre, y que suene, así pone, en el sonido de la moneda que vaya al cofre de madera, ¿sí? Inmediatamente el alma que está en el purgatorio salta como chapulín para el cielo. Ahora, si ellos no están seguros, porque puede estar durmiendo 40 años que murió el esposo y quieren que se vaya, pues que pongan más dinero, porque así le despiertan del letargo que está en el purgatorio y salta directo al cielo. Entonces estamos hablando de mucha gente. Y la gente que es ignorante, que decía, no, mi esposa murió, o mi hijo murió, mi papá murió, mi esposo, quien sea que haya muerto, yo quiero que se vayan al cielo. Bueno, entonces, si quieres estar seguro, tienes que dar más dinero. Entonces pasaban y las indulgencias era un papel. Bueno, no tengo indulgencia, pero era un papel, ¿no? ¿Dónde está? Digamos este papel. No, era un papel. Entonces, en el papel estaba firmado por el Papa León, ¿no? Que tenía sífilis, totalmente obeso, que le gustaba comer, que contrataba a prostitutas para sus cardenales. Él decía,
tú das dinero, tu pariente que ya murió hace unos 30, 40 años, ¿no? Del purgatorio se va directo al cielo porque está perdonado. Oiga, pero mi esposo fue un asesino, es más, no creyó en Dios. ¿Pero quieres que se salve? Sí, ok, firma aquí. Aquí está. Ya. ¿Dinero tienes? Sí, ok. El Papa lo dijo, y si el Papa lo dice, tu esposo que era incrédulo, borracho, ¿no? Y un maldiciente, se da el purgatorio, se va directo al cielo, no te preocupes. Entonces Lutero escucha eso y se enoja Lutero con eso. Dice, no, esto no puede ser así. ¿Cómo es posible que después de muerto, con dinero, al sonido de cuando el dinero, cuando ponían, estaban así esperando que suene? Ya se fue, ya se fue. El alma de tu papá ya saltó para el cielo. Pero mi hermano que murió, otra moneda más. Ya saltó, ya sonó la moneda, ya se fue. Así creía la gente. Así creía. Entonces el Lutero dice, no, esto es mentira. ¿Cómo que al sonido de la moneda en el cofre se va a ir, el alma va a saltar de chapulín directo al purgatorio y se va al cielo? Es una mentira. Bueno, uno puede decir hoy en día, 2019, que hay computadora y teléfono celular, la gente es más inteligente. Bueno, no se engañe, la gente sigue siendo bruta. Sí, brutos usan teléfonos celulares. Gente ignorante, así en el tiempo de Lutero. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lutero escribe sus 95 tesis y dice, yo estoy cansado de esto. Yo quiero que la gente sepa la verdad, que las indulgencias es pura mentira. Entonces digo, pero ¿cómo lo vamos a ver? 31 de octubre, víspera de los santos. El 1 de noviembre, la gente va a venir y va a adornar a todos los santos de la iglesia, ¿no? Venían, bueno, no tengo acá ningún santo, pero imagínense las estatuas, la gente iba católica, especialmente mujeres. Siempre la mujer es religiosa en todo momento. Eso es un hecho comprobado. Las iglesias, el 80%, 90% son mujeres. Son más religiosas. El hombre no. Al hombre no le importa las cosas, es la mayoría. Pero la mujer está ahí. Iba la mayoría de mujeres llorando por San Benito de Tareo de Italia. San Benito, le oraban a San Benito, velas, porque es Día de los Santos. Noviembre 2, fiesta de los muertos. Si murió su papá, su mamá, su esposo, su esposa, la otra esposa, los hijos, los no hijos, nietos, lo que sea. Pero ese es noviembre 2. Pero la gente empezaba octubre 31, hoy día. Y ahí van por eso, la frase de vestir a los santos, ¿se acuerdan? Hay una frase, dice que la mujer que no se casa dice se queda vestiendo a los santos. Bueno, en realidad es verdad, ¿sabe por qué? Porque víspera, hoy día, las mujeres iban a vestir a los santos. Eso es víspera de todos los santos. Los vestían. Porque el cura no lo vestía, el cura de la iglesia de ese tiempo, el párroco, ese cura tenía dos amantes, una prostituta y la otra la amante que vivían ahí. Y todo el mundo sabía eso. No era secreto, no es que las escondían las mujeres. Todos sabían. No había ningún cura que no tuviera un amante, dos o tres. Por eso la frase, mira, ese niño es el hijo del cura. Es verdad, de ahí nace. Señor cura, ¿y su hijo cuál de todos? Porque, ¿de quién? ¿De cuál? ¿De Anita o de Pánfila? ¿De cuál estás hablando? ¿Por qué? Porque el cura era así. Todos sabían, en Europa era así. Lutero se quedó totalmente trastornado, porque él pues pensaba que iba a ir a Roma a ver santos. El Papa es ya un poco más como Dios, los cardenales son santos, totalmente santos. Absolutamente nada de santos. Con eso les digo todo. Tanto era que en el momento del confesionario,
Ninguna mujer podía ir sola a confesarse. No porque había monstruos o perros o brujas, sino porque el cura se la violaba a la mujer. Sí, por eso que después los maridos celosos iban y mataban al cura. Sí, lo mataban. Claro, dejó a la esposa embarazada, hijo del cura. Y eso es verdad, eso lo saben todos. Los católicos lo saben. Lutero vivió ahí. Entonces, Lutero dice, ¿cómo es posible que va a recaudar dinero? Entonces, 31 de octubre pone las 95 tesis. Los clava, ¿no? Los clava con su martillo. Pa, 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 pa. Pone otra más. Pa, pa, pa. Otra más. Posiblemente tuvo un ayudante para los clavos, no sé. Entonces lo puso ahí. Y ya cuando la gente venía temprano, las mujeres, los que pasaban, vamos a vestir al Santo Toribio de no sé qué, se encontraron los primeritos en la puerta las tesis. Ahora, el problema estaba, otro problema. La gente era ignorante, no leía nada, era analfabeta. Los católicos del tiempo Lutero no sabían nada de leer. Pero no solamente ese es el problema. El problema es que estaba en latín y la gente no leía latín. Entonces, tenía que haber alguien ahí, decía, a ver, espera un momento, gente, había cantidad de gente. Uno que hablaba latín y alemán decía, bueno, aquí Lutero está diciendo, está diciendo, está diciendo. Entonces, 31 de octubre, Lutero lo hace con el propósito de que todos sepan que las indulgencias es mentira. Ahora, Lutero no estaba en contra de la indulgencia. Escuche bien esto. Él estaba en contra del mal uso de la indulgencia, porque las indulgencias eran para las personas vivas, no para los muertos. Número dos, las indulgencias eran temporales, pero el Papa lo hizo plenario. ¿Qué significa plenario? Plenario significa que eran indulgencias que cubrían todos los pecados que haya hecho. Lutero, que conocía la ley canónica, dijo no. Ahora, ¿qué significa? Había diferentes grados de indulgencias. La indulgencia plenaria fue inventada por el Papa, no para perdonar pecados, eso era un cuento, sino para sacar dinero a la gente para construir la Basílica de San Pedro. Ahora, no porque no tenía dinero. El Papa León X venía de una familia, de las mejores familias ricas de Italia. El Papa León X fue puesto no porque quiso ser papa. El Papa aceptó el papado porque tenía la oportunidad de cazar. A él le gustaba cazar. Él tenía un elefante grande que lo trajeron de Asia. El pobre elefante se murió y el Papa lloró bastante por el elefantito. Yo siento lástima por el pobre elefante. Dormía con el elefante. Yo no sé qué hacía, dormían con el elefante. Y eso es la verdad, históricamente cierto. Hacía circos, traía bailarinas, a los cardenales que se portaban bien, él les daba dones. Bueno, los dones eran prostitutas, así les daba. Todos querían ser cardenal. Todos querían ser cardenales. Y Lutero decía, pero esa gente ama a Dios. Lo que no sabía es que esa gente que quería ser cardenal no era porque querían estar cerca de Dios, sino querían estar cerca de otra cosa más. Y eso es verdad. Eso, eso es cierto. El papado en la Edad Media, estamos hablando de siglos, era una posilga de corrupción total. Así, posilga de corrupción. Ni siquiera el mundano de ese tiempo se comparaba a los cardenales. Así es. La única razón, alguien diría, ¿y por qué no se casaron? Si tenían mujer y sabía el Papa. ¿Saben por qué no se casaban los curas? Porque si se casaban los curas, por ley, la propiedad del cura iba a quién? A su hijo, a sus herederos. Y como el catolicismo, el papado quería todo lo material para ello, decía, no, no te vas a casar, no te vas a casar. Puedes tener mujeres, pero no te vas a casar. Fíjese que hay una parte muy triste
dentro del catolicismo, porque hubieron curas que sí se casaron, legalmente se casaron. Cuando entró la ley del celibato, que ningún cura tiene que estar casado. El que tenía mujer pero no casado decía, bueno, pues no es mi mujer, que se vaya. Pero habían curas que estaban casados. Tenían su esposa, tenían sus hijitos, feliz de la vida el cura. Cuando entró esa ley, entraron el ejército del Sacro Imperio Romano, ordenado por el Papa. ¿Y qué es lo que hizo? Fue a todas las parroquias y separó a las esposas y los hijos de los curas. Hubo en esa parte de la historia del catolicismo, es tan triste, porque los chiquitos, los hijitos de los curas, que estaban, esos sí estaban legalmente casados, y las esposas, eran separados de la familia. Porque no podían vivir con el cura, porque el cura, el Papa decía, su herencia no puede pasar a los hijos. Tiene que ser del Vaticano. Si viven juntos, todas estas tierras va a ser para el niño. No puede ser así. Sepárenlos. Muchas mujeres se suicidaban. Muchos curas se suicidaban. Porque decían, prefiero suicidarme que separarme de mis hijos y de mi mujer. Fue una etapa bien cruda esa parte. Entonces, para el tiempo Lutero, los curas dijeron, bueno, pues para evitar esto de que me tengo que separar, ven a vivir conmigo, pero no se casaban. Claro, al no casarse no había nada legal, se podían separar en cualquier momento. Entonces, eso creaba corrupción moral. Corrupción moral. Era una etapa, por eso esa etapa se conoce, muchos historiadores se llamaba la pornocracia. Pornocracia significa el gobierno pornográfico de los curas. Porque así fue. El Vaticano se constituyó en el prostíbulo más grande de toda Europa. Los concilios vaticanos los cerraban toda Italia y las que estaban felices cuando había concilio no eran los cardenales. Las que estaban felices eran las prostitutas porque les pagaban a ellas. Entonces ellos se iban y hacían gran negocio ahí. Entonces no hablaban nada oh, vamos a estudiar la Biblia, vamos a hacerme... No. Y el católico, la gente católica de ese tiempo, ellos sabían lo que estaba pasando. Ellos, es más, ellos no respetaban al cura, le tenían miedo al cura. ¿Por qué? Porque si no violaba, mataba. Las tabernas estaban llenas de borrachos. ¿Saben quién eran los borrachos? No eran los mundanos, eran todos los curas que estaban borrachos en la taberna. Borrachos. No una copita de vino, no, borrachos. Domingo en la mañana se iban en latín, a hablar latín la misa, oliendo a puro vino, pero no vino de la Santa Cena, sino vino de la noche anterior que se emborracharon. Y eso era el catolicismo del tiempo de Lutero. Entonces Lutero, que creció en eso, supo que hay un problema grande. Este cura, que no le importa nada, que solamente está para comer, comer y tener relaciones sexuales con prostitutas sin moralidad, ¿cómo le saca dinero? Él tenía dinero. Entonces él dice, bueno, las indulgencias no es para los muertos, las indulgencias es mentira que curan o que salvan. Entonces la gente al día siguiente mira, lee todo eso, escucha y se enoja, León X se enoja. Claro, le está quitando el negocio. Ahora, no se enoja porque la gente no va a ir al cielo. A él no le, es más, ni creía eso de cielo ni lo que estaba haciendo. A él se enojó porque le estaba quitando el negocio. Claro, si la gente ya no da dinero, menos dinero para la Basílica de San Pedro, significa que él va a tener que usar su dinero y nunca lo usó su dinero. Entonces, estamos viendo una época de la Reforma 1500 y algo, donde toda la inmoralidad y corrupción papal estaba a su límite, a su límite. Las 95 tesis va en contra del mal uso. Si diríamos, las 95 tesis fue en contra del mal uso de las indulgencias. Lutero nunca quiso hacer
lo que hoy día se llama la Reforma. Él quiso reformar, sí, pero no separarse de la Iglesia Católica. Él no estuvo en contra del papado, él estuvo en contra del papado corrupto. Él no estuvo en contra de la misa, él estuvo en contra de la corrupción de la misa. Él no estuvo en contra de la Iglesia Católica, inclusive romana. Él estuvo en contra del obispo de Roma, que viene a ser el Papa. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ningún reformador dijo, me voy a separar de la iglesia, porque solamente hay una iglesia, la Iglesia Católica. Pero el problema de la Iglesia Católica no es la Iglesia Católica, es el que está representando a la Iglesia Católica, que viene a ser el Papa, corrupto, ¿no? Totalmente corrupto. Entonces, lo que Lutero hizo, él no pensó separarse de la iglesia, sino que quiso reformarla. ¿Pero por qué se separó? Bueno, porque al Papa no le gustó. 1517, 1520, el Papa le da una bula. Bula significa un decreto papal diciendo que él le está condenando a Lutero por lo que está haciendo. Bueno, Lutero agarra la bula y lo rompe y lo quema, va a oídos del Papa. El Papa habla con el emperador del Sacro Imperio Romano que se llamaba Carlos V. Hay una canción inclusive de Carlos V, porque en ese tiempo ya había en 1492 Cristóbal Colón vino a las Indias aquí del centro de América. Ya comenzaron las expediciones católicas en 1492, vinieron ya, y luego los demás de la reina de Carlos V, la reina de España, Cristóbal Colón, y todos comienzan a Hernando de Soto, Francisco Pizarro, vienen a lo que es Sudamérica, ¿no? Donde estaban los nativos, los incas y todo eso, vienen según con la religión católica, ¿no? En ese tiempo, y, y Carlos V era el emperador del le llamaba Sacro Imperio Romano, porque ahí todos los reyes estaban con el Papa. Entonces el Papa León le dice, mira, ese monje que está allá está diciendo que las indulgencias es mentira y ya no hay dinero. Él se preocupó más por el dinero y no por la salvación. Es que es mentira. Él ni creía eso. Entonces el emperador dijo, ¿quién es? O es un monje agustino de Alemania, Martín Lutero, es un gordito. Yo lo llamo cerdo salvaje, porque el Papa le decía a Lutero cerdo salvaje, porque Lutero era gordito. Sí, era gordito. Entonces el emperador 1521, 3 de enero, hace también un decreto en donde excomulga legalmente a Lutero de la Iglesia Católica Romana y lo declara oficialmente hereje. Hereje. Manda a quemar sus libros y prohíbe que la gente lea los libros de Lutero. Entonces Lutero era de un temperamento fulminante, era fosforito. Lutero era fosforito. ¿Sabes qué es fosforito? Que no aguantaba nada ese hombre. Así explotaba. Cuando le dicen, Lutero, te vas a enojar, pero mira lo que te manda León X, el Papa, y Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano. Cuando lee Lutero ahí, casi le da ataque al corazón, se le subió toda la presión, lo rompe y en ese momento le insulta al Papa, y ahí es cuando Lutero también decide salirse de la Iglesia Católica Romana. Bueno, ya estaba excomulgado, anyway, de todas maneras, pero se sale. Entonces, Lutero es conocido como el herético. Ahora, estamos hablando 1520. Ahí a los heréticos se les castigaba quemándolos en la hoguera. ¿Se preguntaba usted por qué no le quemaron o pusieron a Lutero en la hoguera? Por asuntos políticos. Cuando Lutero se enfrenta a la Iglesia Católica Romana, los príncipes de Alemania y de otras partes que estaban cansados del Papa, de su corrupción, dijeron, este es el hombre que necesitamos. Lo protegieron. Entonces, al proteger a Lutero, entonces la Santa Inquisición ya no pudo buscarlo para ponerlo en la hoguera. Y había mucha gente que estaba ya pensando a la hoguera, pero no, lo protegieron. Por la gracia de Dios, se escondió en un castillo
del príncipe Federico. Y ahí fue cuando traduce su obra en alemán, Nuevo Testamento. Entonces, si se dan cuenta, ahí empieza, diríamos, la división en la iglesia cristiana del catolicismo, pierde poder político. Muchos príncipes se vuelven protestantes a la fe luterana y también pierde membresía en la iglesia católica. Ahí se divide el cristianismo. Porque mucha gente, sin entender qué es la reforma, porque eran ignorantes, vieron a Lutero como el rebelde. Y dije, si él lo hizo, también nosotros. Mucha gente estaba infeliz con el catolicismo. Y entran, ¿qué pasa? Entran a los conventos, destruyen los conventos. Muchas monjas dejan de ser monjas. Entran a las parroquias, rompen todas las estatuas, golpean a los sacerdotes. Algunos sacerdotes también, ya sea de miedo o convicción, pero dejan de ser. Entonces hay una revolución en ese aspecto. La reforma, o lo que hizo Lutero, póngale bien, estimuló, motivó a la gente a rebelarse a la Iglesia Católica Romana, ya sea religiosamente o políticamente, pero eso fue lo que pasó. Lutero tal vez ni siquiera tuvo en mente lo que iba a pasar, solamente lo que él quería con las 95 tesis era que el Papa diga esto es mentira, nada más. Si el Papa hubiera dicho, mira Lutero, tienes razón. Ahora voy a dar otra orden diciendo que ya no se venda bula papal. Lutero hubiera dicho, gracias, Papa, dame la mano. Eso es lo que quiero, nada más. No engañes, por favor. Y tranquilo cada uno a su casa. Pero no fue así. Un Papa anticatólico, porque ni siquiera respetaba su catolicismo, inmoral, lleno de poder, y un monje agustino cuya conciencia le estaba que le martillaba diciendo, eso es malo, esto es bueno, también terco. Entonces, un cura terco, agustino, y un papa inmoral lleno de poder, es la fórmula perfecta para una división. Porque ni uno ni el otro iba a ceder. Ninguno iba a ceder. Y bueno, ¿qué es lo que sucede una vez que ya viene todo eso? Lutero muere. Ya para cuando el tiempo de Lutero muere, ya había iglesias reformadas, luteranas en Alemania y en muchas partes. Pero la reforma no se terminó ahí. Estaba incompleta. Entra a la escena 1533 un intelectual jovencito nomás. Nació en Francia. Su padre quiso que sea abogado, estudió humanidades, letras, de una inteligencia increíble. Fue a Francia a estudiar, llamado Juan Calvino. Juan Calvino lee las obras de Lutero. Él observa cuando queman a muchos reformadores en las plazas, ¿sí? Y todo eso, y en compañía de reformadores, Calvino comienza a pensar y dice, acá hay algo, esta gente muere por sus ideales, Lutero. Y Calvino, que era una persona perspicaz y sabía de la inmoralidad papal, dice, acá hay algo que esta gente tiene que yo tengo que conocer. Y más o menos en el año 1535, después de estudios, dicen los biógrafos que conocen los escritos, que tuvo una crisis interna, Juan Calvino, de identidad religiosa. Y es ahí que abraza la fe reformada. Y al abrazar la fe reformada cambia toda su cosmovisión y comienza a escribir sus libros, La institución de la religión cristiana. Lo va revisando, hace varias revisiones y los expande. Pero es ahí la respuesta que Lutero no pudo. Calvino lo sintetiza de una forma magistral teológica,
lo que es la verdadera fe reformada. Si usted no es reformado, amigos, usted de repente es evangélico, pentecostal, y no sabe lo que es la reformada, la fe reformada, y es la primera vez, yo le invito a que usted se eduque y comience a leer las instituciones de la fe cristiana, porque esa es la fe reformada original, ¿ok? Original. Es la respuesta a la teología católica. Vuelvo a repetir, es la respuesta a la teología católica. Los escritos de Juan Calvino. Juan Calvino define lo que es la verdadera fe reformada. 1555 hacen su escuela en Ginebra, la escuela de los predicadores en Ginebra, con grandes reformadores también de ese tiempo. Comienzan ellos a estudiar. Pero antes de Calvino, que llegue Calvino a Ginebra, ya había la reforma, había entrado a Ginebra, ¿no? Por ejemplo, en el año 1530 más o menos, cuando Calvino justamente abraza la fe reformada, en Ginebra comenzaron ya a hacer debates entre católicos y también reformadores. Para el tiempo que Calvino llega a Ginebra, ya había muchas iglesias reformadas ahí, pero necesitaban a alguien que les ayude, ¿no? Por ejemplo, aquí dice en el año 1535, ¿no? Ah, grupos protestantes entraban con martillo y hachas a atacar los conventos de las hermanas, esto pasó en Ginebra, de Santa Clara en Francia. Rompieron estatuas, ¿no? Rompieron sillas, destrozaron libros, algo así similar como hicieron digamos, en Chile los comunistas. Igualito hicieron los protestantes. Cuando Lutero en Alemania hizo lo mismo, también hicieron lo mismo. Los alemanes entraron a los conventos, destrozaron las iglesias católicas, rompieron, destrozaron, quemaron. Porque dice, si Lutero dice, es verdad. La gente cansada del catolicismo. Lo mismo en Ginebra. Dice aquí que la gente que hacía eso, que los mismos magistrados protestantes ordenaban a los monjes franciscanos y dominicanos a la fuerza obligatoriamente que escuchen sermones protestantes. Y si no les gusta, que se vayan. Dice, 13 de 20 franciscanos renunciaron al catolicismo y se convirtieron a la reforma. Aún agarraron monjas de entre las monjas y se casaron. Dijeron a las monjas, mira, yo ya no soy católico, tú eres monja, soltera, yo soltero, hombre, mujer, Dios dice casarnos y hay que casarnos. Y se casaban los curas con las monjitas. Hicieron familia protestante, ¿no? En el lapso de 2 años en Ginebra, cada obispo de Ginebra limpió su iglesia de idolatría. Idolatría, las estatuas, los limpió, ¿no? En otras palabras, en 1535, Ginebra, Suiza, que era 100% católica, dejó de ser católica. Ya no hubo católicos. Increíble, ¿no? En la Asamblea General de Ginebra adopta la religión
por ley. ¿Sabe cuál es? No el catolicismo, el protestantismo. Y ellos afirmaron, la Asamblea General, juraron unánimemente vivir la ley de Dios y el Evangelio y la palabra de Dios. Y al mismo tiempo rechazar las misas, las ceremonias, los abusos papales, las estatuas y también los ídolos. Las campanas que daban en la iglesia antes era para que vengan a misa, ahora resonaban porque ya son independientes del catolicismo. 1535 ya estaba eso. Ahora, eso es lo que trajo la reforma. 1517 a 35 son 27, menos de 20 años. Menos de 20 años. Esos son los efectos de la reforma en Europa. ¿Lo hicieron así? Cuando Calvino llegó a Ginebra, ¿qué hora son? Son las 8:18. Ok, estoy bien, esa es mi hora. Pero quiero que sepan esto, hermanos, por favor. Cuando Calvino llegó a Ginebra, vio las iglesias, vio que solamente se predicaba, vio que algunos seguían quemando ídolos, pero no había reforma, dice Calvino. Todo era un caos. ¿Por qué era un caos? Porque recuerde que el clérigo católico salió de Ginebra en el verano de 1536. Cuando salen los curas de Ginebra, ya no había líder religioso en Ginebra, porque eran los únicos de la Iglesia Católica Romana. No había pastores reformados que fueron no había seminarios reformados, nada de eso. La ciudad se quedó sin líder religioso. Ya no había misa, ya no había forma litúrgica católica, ¿no? Entonces no sabían qué hacer, decían, bueno, ahora no hay nada, ¿no? Entonces vieron de que ya se había destruido la cultura católica religiosa en Ginebra y así en muchas ciudades. Entonces ellos pensaron, Calvino y todo su grupo de reformadores, recuerden, estamos hablando el inicio de la reforma, hermano. Dijeron, tenemos que hacer algo aquí. Y dijeron, sí, vamos nosotros a llenar este vacío. Calvino, te tienes que quedar aquí. Y comenzaran ya a planear cómo llenar el vacío religioso en Ginebra. Y recuerde que Ginebra se convierte con Calvino y los demás reformadores en el centro piloto de educación teológica reformada. No hay otro. No había otro. Es Ginebra, Suiza, de donde salen todos los reformadores a toda Europa. Y uno de ellos, 1559, discípulo, alumno, estudiante de la Reforma en Ginebra, bajo Juan Calvino. El otro, terco, en carácter, voluntad fuerte, voluntarioso, reformador escocés, John Knox. John Knox era terco, como dice, más terco que un burro. Pero esa terquedad lo ayudó a no doblegarse ante nadie. Ese hombre no tenía amigo a nadie. A las 3 reinas de Inglaterra les dijo, en otras palabras, buenas para nada. ¿Usted sabe lo que significaría que le digan eso a un rey? En ese tiempo, hoguera. Ahora usted le puede insultar, mira lo que le hacen al presidente de Chile, nadie hace nada. En ese tiempo, usted hace eso, nada de que derechos humanos, de que te vamos a poner un abogado, no, esas tonteras, nada, nada. A la estaca a quemar o le cortan la cabeza. Y John Knox
Sí estuvo a punto que le corten la cabeza, pero se escapó. Pero aún así no tuvo miedo y le dijo, no, las mujeres, estas reinas no sirven para nada. ¿Cómo que, cómo que van a ser reinas? La Biblia dice que en el orden natural Dios escogió hombres, no mujeres. Ese era su argumento. Y eso llegó a oídos de la reina y dijo, ¿quién dice eso? John Knox. ¿Y quién es ese insignificante? Reina, con todo respeto, es insignificante. Es el reformador de Escocia que tiene millones de seguidores. No es uno él, pero tiene detrás de él millones de seguidores y la Asamblea de Escocia está con él. De manera que si usted lo quiere agarrar, va a tener que enfrentarse a una guerra con millones. Y la reina dijo, ¿un solo hombre tiene ese poder? Un solo hombre tiene ese poder. Es increíble. Entonces, él nace criado teológicamente a los pies de Calvino, ¿no? Ah, entonces, ahí es donde empiezan que a partir de 1538 Calvino se queda en Ginebra hasta 1541, en donde la iglesia en Ginebra, hasta de 1535 a 41, en esos 6 años, cambia y la iglesia comienza a madurar. Se convierte en uno de los principales lugares importantes en el legado de la formación de la Reforma y establece instituciones religiosas que han preservado su distintivo teológico más allá del tiempo, ¿no? Y una de las tareas que hicieron ellos fueron Farel y Calvino, es crear desde abajo, empezar a enseñar la verdadera fe evangélica reformada. Ahora, cuando se habla de fe evangélica, ¿saben cuál es la verdadera fe evangélica? No es los evangélicos de hoy que nacen de los Estados Unidos. La verdadera fe evangélica es reformada, hermanos. La verdadera fe evangélica es reformada. No estoy hablando del evangelicalismo que hay en Latinoamérica, que viene del año 1890, 1910, en los Estados Unidos. Ese evangelicalismo no es reforma. Ese evangelicalismo es yanqui, norteamericano. Pentecostalismo es americano, es yanqui. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de cosas serias. Las cosas serias, la fe reformada, histórica, fundamentada en las escrituras. Esa es la fe evangélica verdadera. No las caricaturas que vemos hoy en día, no los circos, entretenimiento, payasos que se llaman predicadores, lo único de payaso y predicador, lo único común es la P, nada más, y, de, y el resto es entretenimiento, ¿no? Es entretenimiento. Entonces, no estamos hablando de esos evangélicos, estamos hablando de la verdadera fe reformada, teología pesada, teología profunda. No había otra fe que le hizo frente a la Iglesia Católica Romana, ¿no? Entonces es ahí, ¿no? Que en 1536 Calvino, ¿no? Escribe su institución de la religión cristiana. 1536. Unos, Lutero puso 1517 más 20 son 37, menos de 20 años. En menos de 20 años, Juan Calvino escribe sus instituciones de la religión cristiana. Pero antes de eso, 2 años antes, 1535, Juan Calvino escribe su catecismo con el propósito de enseñar a los niños y a las niñas de Ginebra la fe reformada. ¿Se da cuenta lo que hizo ese hombre? Escribió un catecismo reformado, el primero, 1535, para enseñar a los niños la verdadera fe reformada. Me hubiera gustado ser niño ahí, pero en fin, no hay necesidad de ser niño porque tenemos los documentos originales. Entonces vemos que la reforma surge
de lo que empezó Lutero como una reacción ante el catolicismo. Tal vez Lutero no envisionó lo que iba a pasar, pero Calvino sí, y lo expandió bastante. Y son los escritos de Calvino la teología que forma lo que es la fe reformada. Juan Calvino fue contemporáneo de Loyola, el fundador de la Orden de los Jesuitas, que en el año 1535 también en esa era va el Concilio de Trento, y son los jesuitas con Loyola, que es el ejército católico, para contrarrestar la reforma, y Loyola se convierte en el adversario teológico de Calvino y de los reformadores. Fue con el jesuismo que la fe católica se comienza a endurecer, a solidificar, y se convierte en un adversario duro hasta ahora. Y ha crecido de una forma increíble. Las mejores universidades de Europa, inclusive aquí en América, son jesuitas. Jesuitas. Se han metido en el gobierno los jesuitas. Han sobrepasado a reforma. Y los reformados, aparte que han menguado, la gran mayoría, como Estados Unidos, se han convertido en socialistas. Han perdido la visión de lo que significa ser un reformado. Entonces, en 2019, la pregunta ¿es importante la reforma? Es importante la reforma. ¿Es relevante? Bueno, ha perdido relevancia. Porque las iglesias reformadas históricas como los presbiterianos y luteranos en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo ya son liberales. Han abrazado la agenda homosexual, han abrazado el marxismo, muchos niegan la veracidad de la Biblia, han deshonrado la memoria de sus fundadores. Y es trágico. Entonces la reforma actual, la iglesia reformada actual en su mayoría, no todo, es estéril en el sentido que se ha casado con el mundo. Y se olvidó, no se olvidó, sino rechazó su papel misionero. Las pocas iglesias presbiterianas reformadas que son fieles, incluyendo algunas luteranas, son pocas, pero casi no tienen influencia, porque la gran mayoría de iglesias reformadas se han vuelto al humanismo. Por eso vemos hoy que muchas de esas congregaciones, sus sínodos y conferencias, adoptan la agenda de los homosexuales, el socialismo, el marxismo. Y no queda ahí, inclusive grupos no reformados que han salido en ese tiempo, como los bautistas, también han sido influenciados por la agenda LGBTB y el marxismo. Entonces, a la pregunta, para terminar, ¿cuán necesario es la reforma? Bastante. Bastante, porque ya no es solamente el catolicismo, sino también son las sectas que han surgido del protestantismo. Cuando digo sectas, secta viene de la palabra sección. Una sección significa división. Entonces, una secta es un grupo de divididos, de otro grupo que se dividen y que en vez de unirse, debilitan su obra. Cada secta dice creer en Cristo, ¿no? Dice, mi secta es esto porque es esto. Cada secta dice creer en Cristo, en Dios, en la Biblia, en lo correcto. Son sectas chiquititos, puntitos. La iglesia, los reformadores nunca quisieron eso. Nunca quisieron eso. Por eso, yo no llamo iglesia. Cuando dicen y la iglesia, yo tengo que corregir a muchos y decir, bueno, estás hablando de sectas, le digo. Porque iglesia es un término genérico. Y si se habla de iglesia, tenemos que hablar del catolicismo,
de la iglesia ortodoxa, que son cristianos, y de los protestantes. Tenemos que cambiar nuestro vocabulario, porque muchas veces te dicen, bueno, ¿y la iglesia? Yo digo, ¿cuál iglesia estás hablando? Oh, la iglesia. ¿Cuál? Pues la iglesia del Señor, o sea, los católicos. Oh, no, ellos no son iglesia. ¿Cómo que no son iglesia? No son reformados, no son protestantes, pero son iglesia. Los ortodoxos, oh, ellos tampoco. ¿Cómo que no? Las dos son las instituciones más antiguas que hay. Evangélicos tienen 100 años de vida, nada más. Pentecostales tienen 50 años de vida, nada más, o 70 lo más. Entonces, ¿estás diciendo que antes de 70 años no había iglesia? ¿Antes de los 100 años evangélicos no había iglesia? Claro que sí lo hubo. Entonces, mientras tengamos esa mentalidad, va a estar todo igual lo mismo. Pero el desafío de la reforma sigue en pie y es más difícil, porque ya las iglesias que surgen de la reforma, muchas de ellas ya se han vuelto humanistas. Y muchas ya ni siquiera saben su origen. La reforma sigue, reformando la iglesia, inclusive en la iglesia católica romana. Hay católicos que quieren reformarlo también, porque no aceptan que el cura, que el papa actual, el jesuita, no es cura. Los jesuitas no son curas. Ellos no son católicos, ellos son jesuitas. Muchos no entienden eso. Los católicos tradicionales no aceptan al jesuita, que es como papa, y ven a la iglesia católica romana, que apóstato, que adoran al Pachamama, son idólatras y es nido de curas pedófilos sexuales que abusan a niños sexualmente. Estos católicos dicen tenemos que reformar la iglesia. Que el jesuita Pancho, argentino, Che, salga de ahí, porque él no es papa. Que los curas pedófilos salgan de ahí, que no se adora al Pachamama en el Vaticano. Sí, católicos. Algo así empezó Lutero. Algo así empezó Lutero. Pero claro, lo excomulgaron y su carácter explotó y él se fue. Pero estos católicos de ahora son más estudiados. Ellos dicen el problema, casi igual como Lutero, el problema no es el papado ni nuestra liturgia, el problema es la gente, las personas, en este caso Pancho el Che, jesuita, papa, y los cardenales que están llenos de inmoralidad. Sacarlos a todos y que adoran el Pachamama. Sacar al Pachamama del Vaticano. Así que eso es la situación hoy en día de la reforma. Lutero empezó algo, tal vez no imaginó lo que iba a causar. Calvino lo expandió. Tenemos sus obras. Define lo que es la iglesia reformada. Y ahora estamos viendo un catolicismo que sigue inmoral, es cierto, inmoral que el tipo Lutero igual, ¿no? Claro, hoy de una forma diferente, como que lo quieren ocultar, pero no se puede ocultar. Antes eran prostitutas, ahora son niños. Fíjese, son niños. Homosexualidad, idolatría. Y para ellos la idolatría no es lo que nosotros vemos como las imágenes. Para ellos la idolatría no son las imágenes, sino más bien son los sacrificios paganos que se hacen del Pachamama en el Vaticano. ¿Qué es Pachamama? Es una palabra quechua, ¿no? Yo me acuerdo eso, allá en las sierras de, de Perú, de Bolivia, Latinoamérica. Pachamama significa madre tierra, en otras palabras. Madre tierra. Y ese es el desafío. Pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cuál es tu idea? ¿Aprendes algo?
Entonces, preguntas que uno se tiene que hacer. Pero recuerde algo muy importante. En el grupo de las sectas evangélicas, cuanto más sectas, menos reforma. Cuanto más sectas, menos reforma. Porque la secta es engañoso. La multiplicación dice, oh, estamos creciendo. Multiplicación por división no es crecimiento. Se están dividiendo. O sea, uno se va dividiendo, eso no es crecimiento. Eso es división. Pero éramos uno, ahora somos 20. Bueno, sí, pero esos 20 vienen de uno. O sea que no hay división, no hay multiplicación. La idea ya es que el uno crezca, pero en este caso no crece. Es lo mismo, pero divididos. Eso no es crecimiento. No se engañen, no se engañen. Vamos a terminar aquí, que esta reflexión le haya servido a usted. Y bueno, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Señor, haznos entender nuestra posición como cristianos. Que de alguna forma, Señor, el mensaje de la reforma nos hable el corazón. Que nos haga reflexionar qué somos, por qué hacemos lo que hacemos, cuál es nuestro papel, qué es nuestro propósito. Ayúdanos, Señor. Abre nuestros ojos para que podamos ser fieles a tu palabra en una iglesia que sea fiel a ti. Siempre dependemos de ti. Te pido esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Dios sea con todos ustedes. Mañana, viernes 1 de noviembre, yo no sé si usted celebra el Día de los Santos, pero mañana es Día de los Santos. Pero mañana vamos a tener un tema en la noche que tiene que ver con la muerte, desde el punto de vista bíblico. Así que están invitados, que pasen muy buenas noches.